es carácter. Ok, gracias. La separata número 1. Ok, ahí la estoy mostrando para que ustedes también la tengan a la mano. Bien, vamos a comenzar viendo lo referente a características de los seres vivos. La característica de los seres vivos se va a dar de 7 formas. La primera es la nutrición, la segunda, metabolismo, la tercera, excreción, la cuarta, crecimiento, la quinta, reproducción, la sexta, respuesta y la séptima, homeostasis. Son 7 las características de los seres vivos. Si no cumplen estas 7 características, no es considerado un ser vivo. ¿Ok? Ahora, yo les hago una pregunta y quiero que me la contesten, pueden ser hablado o escrito. ¿El virus es un ser vivo o no es un ser vivo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina Becker? ¿Qué opina Ítala? ¿Es un ser vivo o no? Por favor, Profesor, ¿podría repetir la pregunta? ¿no te escucho bien, Ítala? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. La pregunta es la siguiente. ¿El virus, no, es un ser vivo o no es un ser vivo? No. No. ¿Qué opina Becker? ¿Sí o no? ¿Qué opina Arián? Arián, buenas tardes. ¿El virus es un ser vivo? ¿Sí o no? ¿Puede escribirlo si desean? A ver. Parece... Un ratito, por favor. Profesor, sí, están ingresando ya recién los chicos. Estoy admitiendo porque están ingresando. Ok, no hay problema. A ver. Bueno, a ver, Ítala, ¿por qué crees que no es un ser vivo? Sustenta un ratito, por favor. Bueno, hasta donde yo estoy tomando por ejemplo, el coronavirus. Por ejemplo, no podemos matar al virus porque no es un ser vivo. Los vivos pueden matarse. Entonces, solamente quedaría aprender a convivir con él. O sea, el virus puede mutar, pero no, o sea, no puede morir. Como la Un, virus. un virus, estás en lo cierto, y esto es para todos, no es un ser vivo, porque no cumple una función del ser vivo, que es la función de reproducción. No hay gametos, simplemente se replican introduciéndose y tomando el ADN de la célula que atacan y se replica. No hay reproducción. Es por esa única característica se considera que el virus no es ser vivo. Justamente, acá vamos a ver, un ratito voy a compartir. A ver. Compartir sonido. Aquí está. Compartir. Ahí vemos esta separata que estamos haciendo, donde vemos que una de las características para que sea considerado un ser vivo es la reproducción. Ojo, ¿ah? Esto es muy importante tenerlo presente porque en el caso del virus se replican, es decir, ingresa el material genético, toma, ojo, toma el material genético de la célula
y se replica. ¿Ok? A ver, un ratito que están tocando el timbre, ¿eh? Un ratito, por favor. Mientras tanto, pueden ir avanzando la lectura y ahorita. Disculpen. A ver, estaba diciendo que la reproducción se da solamente en los seres vivos para producir una descendencia. Esta descendencia obviamente va a estar dada cuando es una reproducción sexual o asexual, lo cual permite que la especie se conserve, que es el principal objetivo. Ahora, la nutrición es otra característica. ¿En qué consiste la nutrición? Es obtener los nutrientes para producir energía y a la vez crecimiento y regeneración de los tejidos. Por eso es que uno se nutre. Otra función que tiene que hacer un ser vivo es el metabolismo. ¿En qué consiste esta función? Todo ser vivo tiene reacciones químicas varias dentro de las células y la única finalidad de ello es que se intercambie energía y materia con el medio externo. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de excreción, estamos hablando de eliminación de desechos celulares producidos durante el metabolismo. ¿Cómo qué desechos? CO2, ¿ok? A través de la expiración y la urea a través de la orina. Ese es ejemplo de excreción. Crecimiento es otra característica de todo ser vivo. Los seres vivos pueden crecer o cambiar de forma. Ojo, crecer o cambiar de forma a través del aumento del número o volumen de la célula. Hay que tener presente también que hay otra característica que es la respuesta, en donde los seres vivos pueden interactuar con el medio ambiente a través de estímulos, o sea, puede ser frío, calor, o sea, cambios ambientales
lo cual va a emitir una respuesta. Y la homeostasis, que es importante que la célula o el ser vivo esté bien equilibrado, porque homeostasis es el equilibrio interno de un organismo. Cuando se rompe este equilibrio, se produce la homeostasis, o perdón, la homeostasis se convierte en enfermedad, se rompe la homeostasis. ¿Ok? Estas son las características de los seres vivos. Hasta ahí espero que todo esté claro. ¿Alguna consulta? Es más, voy a hacer una pregunta, pero primero quiero saber si hay alguna consulta. ¿Todo claro entonces? Necesito que me respondan escrito o hablado, por favor. Es la única forma como voy a ir yo conectarme con ustedes y sobre todo si pueden prender la cámara mucho mejor. Ya me contestó una persona, Aria me dice todo claro. Salvador Ulloa, bienvenido también. Ok, los demás son 8 personas que tienen que darme 8 respuestas verbal o escrita. Ok, a ver. Ok, Ítala, ok, Bianca, ok, Miguel. Ahora yo les hago una pregunta, ya que todo está claro. A ver si conocen, porque ya que no me preguntan, yo pregunto. ¿No? Crecimiento y desarrollo es lo mismo. ¿Qué opinan? ¿Opiniones escritas o habladas? ¿O es igual? ¿O es diferente? Primero díganme eso. ¿Crecimiento y desarrollo es igual o es diferente? Ah. Diferentes, me dice Salvador. Diferentes, me dice Arián. Diferente, me dice Miguel. Ítala también me dice que cree que es diferente, o sea, no está segura. Bien. A ver, los que me dijeron diferente, ¿alguno de ustedes me puede decir entonces si son diferentes, qué es crecimiento y qué es desarrollo? Puede ser hablado o escrito. ¿Qué es crecimiento y qué es desarrollo? ¿Ah? A ver, crecimiento, como su nombre lo dice, es el aumento de tamaño. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes saben que hay chicas inclusive que miden 1,90, 1,80. ¿Ok? Su sistema reproductor, vamos a un sistema, ha crecido. Es más, podría quedar embarazada esa niña de 14 años, ¿no? Claro, cambia de forma muchas veces, aumenta de tamaño, ¿no? En cambio, Ítala está cerca de la verdad, ¿no? Tibio, tibio, consiste el perfeccionamiento de órganos y sistemas con respecto al perfeccionamiento de sus funciones. Voy con un ejemplo. Una niña de 14 años puede medir 1,90, hay niñas así, o 1,80, pero esa niña tiene el sistema reproductor de una niña, a pesar de que ha aumentado de tamaño. No está en el funcionamiento óptimo. En cambio, una mujer de 28, entre 25 y 30 años, ya ha obtenido el óptimo, el mejor momento de su función del sistema reproductor. Por lo tanto, esto determina que su sistema reproductor puede llevar un embarazo sin ningún problema. Claro, en el sentido de que sea un embarazo normal, obviamente.
Estamos hablando todo en sentido normal, equilibrado. Entonces ya saben, crecimiento es aumento del tamaño, aumento de células, ¿no? Que aumenta el tamaño. En cambio, el desarrollo es el perfeccionamiento para llegar al óptimo desarrollo o funcionamiento de un sistema u órgano. Muy bien, ¿quedó claro hasta ahí, jóvenes? ¿Sus respuestas? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Ok, Salvador, los demás necesito sus respuestas. Muy bien, Miguel. Los demás necesito su respuesta para poder ir avanzando. Por favor. Y si no han entendido, díganme. Yo lo repito con todo gusto. Ok, Arián, los demás. Recuerden que la clase está siendo grabada. Muy bien. A ver. Vuelvo a repetir el ejemplo, Beck. Una chica, claro, con todo gusto, por ejemplo, nace y al nacer luego llega a 14 años y puede medir un 80. Aparentemente, inclusive, parece más de la edad que tiene. Pero si hablamos del sistema reproductor femenino, ese sistema reproductor solamente ha aumentado de tamaño, pero no ha llegado al óptimo de funcionamiento del sistema reproductor. Una niña de 14 años puede quedar embarazada, pero lo más probable es que va a tener dificultades en su embarazo o va a tener problemas posteriores. En cambio, una mujer que ya tiene entre 25 y 30 años, ¿no? Ya ha logrado el óptimo del funcionamiento, ¿no? De su sistema reproductor. Entonces, esa mujer va a tener un embarazo normal sin ningún problema. Obviamente, si está en buen estado de salud, ¿no? O sea, va a tener un embarazo tranquilo. O sea, son diferentes edades, pero a los 28 años ya ha alcanzado su máximo desarrollo y puede funcionar sin ningún problema. En cambio, a una chica de 14 años no ha desarrollado su sistema reproductor todavía está pasando entre pubertad y adolescencia. ¿Ahora sí se entendió, Becker? Ok. Vamos a hablar ahora de las teorías del origen de la vida. En Cayetano Heredia nos piden este tema que en realidad debo decirles que el examen, si es que alguno de ustedes ya no ha dado o ha dado, les comento que el examen de la Cayetano Heredia te ponen casos para que tú resuelvas. No te dicen, ojo, la respuesta al pie de la letra. Por eso es muy importante que ustedes entiendan lo que estamos viendo. Por ejemplo, entendamos, comprendamos el tema. A ver, cuando hablamos, por ejemplo, de la teoría de la vida, el origen de la vida, el ser humano siempre se ha preocupado desde la antigüedad, conocer cómo se originó la vida en la Tierra. Siempre se ha preocupado por ello. En toda la historia de la humanidad aparecieron diversas teorías basadas en explicaciones mágicas, religiosas, mitológicas y científicas. Ojo, surgieron muchas explicaciones. Obviamente, hay a las que se considera principales de teorías del origen de la vida. Y para comenzar estas principales teorías, vamos a comenzar con la primera que se originó y que la consideraron muy en cuenta durante muchos años. La teoría de la generación espontánea. Esta teoría la propuso Aristóteles. Ojo,
Él pensó que la vida se originó de forma espontánea. ¿Esto qué significaba? De que salió de la materia inerte, por ejemplo, de una piedra, y puede originarse la vida. Es lo que pensó Aristóteles y lo propuso. Aristóteles proponía que la materia, que no tiene vida, tiene un principio activo, el cual en condiciones adecuadas podía originar un ser vivo. Ojo a esto, Aristóteles pensó que la materia orgánica que estaba en descomposición, por ejemplo, un pedazo de carne, podía producir organismos vivos, cuando actualmente se sabe que tú cuando dejas un pedazo de carne al aire, las moscas dejan sus huevos y de ahí salen las larvas que van a producir las otras moscas. No es que se originara de la nada tampoco, pero obviamente para el tiempo de Aristóteles, esto no lo conocían. Luego apareció una teoría, ya la llamada teoría de la biogénesis. Esta teoría de la biogénesis fue propuesta por Francisco Redi, ¿ok? Este señor preparó e hizo un experimento con 3 frascos, ¿ok? Y él lo que quería era comprobar si que la teoría espontánea estaba en un error, o sea, era incorrecta. Entonces, ¿qué hizo? Colocó 3 frascos dentro de un pedazo de carne. Uno de los frascos dejó abierto, el otro lo selló y el tercero le puso gasa con una liga. Entonces, luego, después de unos días, el frasco abierto tenía gusanos, mientras que el frasco que estaba cerrado totalmente no contenía gusanos. Incluso, no, en el caso de la gasa tampoco se desarrolló gusanos porque la gasa no permitió entrar a posarse sobre la carne y no aparecían larvas. ¿Ok? Entonces él llegó a una conclusión. La vida puede originarse solamente de una vida preexistente. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente. Ahora, pero luego aparecieron, estos son los autores que les piden en la Cayetano Heredia, John Needham, Lázaro Spallanzani y Louis Pasteur. El primero apareció en 1745. John Needham hizo lo siguiente: hirvió trozos de carne para destruir los organismos preexistentes y luego los colocó en un recipiente que no estaba sellado, ya que según su teoría de John Needham, se necesitaba del aire para que ésta se llevara a cabo. Al cabo de un tiempo, Needham observó colonias, de microorganismos sobre la superficie y concluyó que se generaban espontáneamente a partir de la materia viva. Pero lo que se confirmó después, que el viento muchas veces dejaba llevarse algunos huevos de insectos o moscas o alguna otra partícula que hacía que crecieran otros organismos. Luego, en el año 1769, Lázaro Spallanzani refutó a John Needham y le dijo: yo voy a repetir este experimento, que quiso buscar que no existe la generación espontánea de la vida.
Ojo, y para ello, lo que hizo es que en ampollas de vidrio selladas, no como Nihan, Spallanzani colocó tejidos en descomposición, previamente esterilizados con el calor, y luego los sirvió por más tiempo los caldos de cultivo, eliminando de esta manera la posibilidad de surgir espontáneamente microorganismos. Entonces Lázaro Spallanzani refutó a Nihan y observó que la fuerza vegetativa persiste, pues al exponer los caldos al aire libre, los gérmenes se desarrollan sobre ellos. En este caso no, lo metió al calor y no se desarrolló. El que lo complementó fue Louis Pasteur en el año 1860. Este señor Pasteur hizo un experimento que se le llama, o sea, lo que hizo es demostrar que el aire contiene numerosos microorganismos y cualquier materia podría contaminarse con estos microorganismos presentes en el aire. Una de las interrogantes que surgió es sobre la teoría de la biogénesis es si la vida se origina de otro ser vivo, ¿de dónde se originó la forma viviente? Es lo que más bien se preguntó Louis Pasteur. Justamente acá está a lo que Pasteur le llamó cuellos de cisne. Lo que hizo es que acá hirvió y esta parte lo alargó con calor y hizo una curva, ¿no? A esto le llamó cuello de cisne. Y lo que se dio cuenta es que después al dejarlo enfriar, ¿no? Lo que pasaba es que no se contaminaba porque aquí, en la curva, luego de enfriar el caldo, se quedaban todas las partículas que traía el aire. Y de tal manera de que no se contaminaba el caldo y no crecía ningún microorganismo. Es más, lo que hizo es que cuanto más delgado era ese cuello y más profunda era la curva, no había contaminación, ¿ok? De ningún tipo, inclusive durante varios meses. Entonces, con esto, Pasteur demostró que en el aire habían microorganismos que podrían contaminar. Y esto ya queda como recomendación. Cuando vayamos de paseo siempre hay que tapar la comida, porque el aire lleva no solamente microorganismos como huevos de moscas, sino puede llevar bacterias o virus. Acuérdense que a través del aire exhalado de una persona que tiene coronavirus contagia a la otra. Ojo, estoy remarcando sobre esa situación. ¿Ok? Para que ustedes lo conecten con la realidad. Ahora, bueno, hasta ahí espero que todo esté claro. ¿Todo está claro? ¿Sí o no? Su respuesta, por favor. Es importante sus respuestas. ¿Todo está claro? Ok. Muy bien. Quiero ver 8 sís. Los demás, muy bien, por favor, estén conectados conmigo. ¿Ok? Y si pueden prender su cámara, mejor. Una teoría que apareció un poquito más consolidada fue la teoría quimiosintética. Esta teoría quimiosintética se caracterizó, ojo, porque fue propuesta por Alexander Oparin, ¿ok? Y al ser propuesta por Alexander Oparin, su mérito radica que él no hizo el experimento. Simplemente se informó, se sentó a reflexionar y llegó a conclusiones. Pero él no demostró eso en laboratorio. Es importante mencionarlo. Él pensó que la Tierra, hace 4.500 millones de años, tenía una atmósfera reductora, o sea que había abundante hidrógeno, ¿ok? Era carente de oxígeno, no había oxígeno. Y eso se comprobó después que sí era cierto.
Pero también tenía una atmósfera que tenía compuestos orgánicos. Y estos compuestos orgánicos eran el metano, el amoníaco y agua y dióxido de carbono. O sea, era una atmósfera reductora. Pero conforme la Tierra, porque la Tierra era caliente, se fue enfriando, el vapor de agua que provenía de erupciones volcánicas se condensó y luego se precipitó en forma de lluvias torrenciales, los cuales iban lavando las rocas, disolviendo y arrastrando, por supuesto, bajo la forma de sales minerales. Ahora, el agua se fue acumulando en las partes más profundas que poco a poco dieron origen a los mares, ¿ok? Donde se fue concentrando los compuestos orgánicos e inorgánicos. A esto se llamó sopa primitiva. Pero Oparín afirmó que en esta época existía una gran cantidad de energía. O sea, a la vez que la Tierra se iba enfriando, había una gran cantidad de energía bajo la forma de descargas eléctricas que venía de las lluvias torrenciales, radiaciones solares, erupciones volcánicas y radioactividad, la cual permitió que los compuestos de la llamada sopa primitiva se pudieran combinar. Producto de esta interacción de las moléculas, formaron moléculas complejas, a los cuales le llamó compuestos prebióticos. ¿Quiénes eran los compuestos prebióticos? Carbohidrato, glicerol, ácido graso, aminoácido, adenina, timina, citosina y guanina, o sea, las bases nitrogenadas. Pero estos compuestos prebióticos formaron pequeños sistemas abiertos, dando lugar a los probiontes o coacervados, que eran agregados de moléculas orgánicas, ¿ok? Rodeados por una membrana. Estos probiontes, ojo, estos probiontes que fueron más complejos, en algún momento de la evolución, se convirtieron en eubiontes, o sea, células o estructuras procariotas, los cuales eran capaces de transmitir información hacia sus descendientes a través de una molécula que se llama el ADN. Pero después ya de 2.000 millones de años de vida procariótica, se llegó a formar la clorofila, que evolucionó en las procariotas, formando las que conocemos como cianobacterias, las cuales siempre están realizando fotosíntesis y liberaron oxígeno, transformando la atmósfera reductora. Ojo, como hacían fotosíntesis, recuerden que en la fotosíntesis libera oxígeno como desecho. Y esta fue al ambiente y lo convirtió de reductora a oxidativa. Esto debido a que la concentración de oxígeno fue aumentando en la atmósfera. Y esto condujo a dos cosas. Primero, que comenzaron a evolucionar los organismos que utilizaban el oxígeno y producían energía. Comenzaron a aparecer. Había una evolución de algunos organismos que utilizaban el oxígeno y producían energía. El otro es que formaron la capa de ozono, el cual nos protege de la radiación ultravioleta del sol y permite la proliferación de mayores formas de vida. Esto es muy importante porque la capa de ozono ya está un poco reducida, pero el mérito de este señor
llamado Alexander Oparin, ¿no? Radicaba que esto él solamente lo reflexionó y lo dedujo. Ojo, y no quedó ahí, ¿eh? Aparecieron dos científicos, Miller y Urey. Hicieron los experimentos que proponía, o sea, para demostrar que la teoría de Oparin era cierto o era falso. O sea, verificarlo. Para ello, armaron un sistema que ven acá. Este es el sistema que armaron. ¿Ok? Para que recrearan las condiciones peribióticas de la Tierra en un sistema que era cerrado y que estaba formado por matraces y tubos. Estas condiciones también incluían que había un ambiente reductor con altos niveles de radiación, altas temperaturas y tormentas eléctricas, donde producía las chispas eléctricas. ¿Qué pasó con el agua que se puso acá? El agua se comenzó a hervir para formar vapor que se mezcló luego con el metano, ¿ok? Amoníaco e hidrógeno. Y aquí, justamente expuesto a la descarga eléctrica, simulaba un rayo, lo que produjo que después la mezcla se dejó enfriar y luego de una semana se encontró al momento de enfriar que habían crecido, o sea, mejor dicho, habían formado aminoácidos simples e hidrocarburos oleosos. Entonces, basándose en este resultado, Miller y Urey concluyeron que las condiciones hipotéticas que mencionó Oparin se pudieron formar moléculas orgánicas, comprobando que esto pudo haber pasado en realidad. Ojo, eso en relación a la atmósfera. Pero también hay una teoría llamada la teoría de la endosimbiosis. Ajá. En esta teoría de la endosimbiosis, ¿no? Explica la evolución de células eucariotas. O sea, lo que quiere explicar es cómo evolucionaron esas células eucariotas. Ahora, esta teoría establece que la mitocondria fueron antes procariotas, pero que vivían independientemente porque habían desarrollado la capacidad de respiración celular aeróbica. Por eso, ¿ok? Es que estaban ahí. Pero vinieron otras procariotas más grandes que solo podían respirar anaeróbicamente, o sea, sin oxígeno, y absorbieron por endocitosis, ¿ok? A estas mitocondrias que tenían funciones aeróbicas. En vez de matarlas y digerirlas a las procariotas más pequeñas, les permitieron que sigan viviendo en su interior. Por lo que mientras las procariotas más pequeñas se iban dividiendo tan rápido como las procariotas grandes. Entonces, podrían existir indefinidamente dentro de las células procariotas más grandes. Y según la teoría de la endosimbiosis, esto mismo pasó. Las procariotas más pequeñas han coexistido durante cientos de millones de años dentro de las procariotas grandes hasta convertirse en mitocondrias de las células eucariotas actuales. En teoría, también se afirma que esto sucedió con los cloroplastos, que una procariota que había desarrollado la capacidad de fotosíntesis fue absorbida por una procariota más grande para que permitiera sobrevivir, crecer y dividirse. Podría haber desarrollado hasta convertirse en un cloroplasto de la célula eucariota fotosintética. Por lo tanto, se dice que los cloroplastos y las mitocondrias tienen características que sugieren que provienen de una procariota independiente. Ojo, ¿y cuáles son las evidencias de ello? La evidencia de ello es que tanto el cloroplasto como la mitocondria tienen
sus propios genes en una molécula de ADN circular semejante a la de las procariotas. O sea, que la mitocondria y el cloroplasto tienen su propio ADN. Esa es una evidencia. La otra, sus ribosomas, los dos tienen ribosomas y los dos tienen ribosoma 70S. Muy semejante a lo que tiene una célula procariota. Tercera característica, transcribe su ADN y utilizan el ARN mensajero para sintetizar algunas proteínas. Ojo, y sobre todo, se divide a partir de mitocondrias y cloroplastos ya existentes. Es decir, una mitocondria origina otra mitocondria y un cloroplasto puede originar otro cloroplasto. Resumiendo en un gráfico, esta es una célula procariota que es anaeróbica y se come a una procariota aeróbica. Entonces, con el paso del tiempo, esta célula procariota aeróbica se convierte en mitocondrias. Por un lado forma la célula animal y por otro lado, al mismo tiempo, ingresa una célula procariota que hace fotosíntesis como la cianobacteria, el cual luego ingresa y forma los cloroplastos, dando lugar a la célula vegetal. ¿Ok? Hasta ahí se entendió la teoría endosimbiótica, jóvenes. A ver, con toda confianza, necesito que me conteste sí o no. ¿Se entiende la teoría endosimbiótica? Muy bien. Muy bien. Los demás, muy bien. La única forma que voy a darme cuenta que están conectados cuando me contestan rápidamente. ¿Ok? Ahora, con esto terminamos la primera separatita. ¿Ok? Me dicen que ustedes tienen un drive donde está las separatas. Entonces, de ese drive vamos a ir, a ver un ratito, a la separata 2, que son los componentes de la vida. A ver, todo por favor ahí. Componentes de la vida. A ver. También vamos a matizar algunas cosas con con lo que conocemos como videitos, ¿ok? En su momento lo y también vamos a hacer modelos de preguntas que luego se los voy a colgar en su drive. No se preocupen, ¿ok? Entonces, componentes de la vida. Vamos a ver ahora cuáles son los componentes de la vida. Vamos a cambiar de color. Los componentes de la vida. Los componentes de la vida son los bioelementos y las biomoléculas. ¿Ok? Ahora, dentro de los bioelementos encontramos a los que se conoce como elementos mayores, elementos menores, ¿ok? Y dentro de las biomoléculas tenemos las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. Eso hay que tenerlo presente, ¿ok? Ahora, hablemos un poquito de los bioelementos. Los bioelementos son elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Hay elementos en mayor cantidad y hay elementos en menor cantidad. Los que tienen mayor cantidad son abundantes en los seres vivos. Aquí está el grupo CHON. ¿Ok? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El 99.5% del total de los elementos en seres es del total de elementos en seres vivos. ¿Ok? Forman el 99.25%. Tenemos al carbono, que es C, que está presente, por ejemplo, en biomoléculas orgánicas y en CO2. Tenemos al hidrógeno, que es más abundante en los seres vivos. También tenemos al oxígeno, que forma parte de las biomoléculas, y el nitrógeno, que también forma parte de las biomoléculas. Muy bien. Eso están los elementos mayores. En el caso de los elementos menores, hay que tener presente que son 12
los que se consideran elementos menores. ¿Cuáles son? Por química ustedes saben. Calcio, fósforo, sodio, potasio, cloro, azufre, magnesio, hierro, cobre, zinc, boro y yodo. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. ¿Por qué es importante el calcio? El calcio se encuentra en el ser vivo bajo la forma de carbonato de calcio. ¿En dónde? En el esqueleto. ¿Ok? Cuando el calcio es iónico, va a participar en la contracción muscular y en la coagulación de la sangre y transmisión del impulso nervioso. Transmite el impulso nervioso. Esto se da en relación al calcio, pero está en poca cantidad. El fósforo se encuentra bajo la forma o está dentro de los nucleótidos, o está como coenzimas, o en los fosfolípidos y en los fosfatos en los seres vivos. El sodio es un catión. Catión significa que es de carga positiva, más abundante en el medio extracelular y es necesario para que haya contracción muscular y obviamente para que haya conducción nerviosa. También el potasio, ¿ok? El potasio es un catión, igual que el sodio, abundante, pero en el interior de las células para la conducción nerviosa y contracción muscular. Esto lo vemos mayormente en la famosa bomba de sodio y potasio. El cloro es negativo, o sea que es un anión bien frecuente y va a mantener el balance del agua en la sangre y fluido intersticial. Además, el azufre, cuyo símbolo es S, se encuentra en 2 aminoácidos y en la coenzima A. En cambio, el magnesio forma parte de la clorofila y es un ion que actúa como catalizador. El hierro es fundamental para la síntesis de la hemoglobina. Aparte de que el cobre sirve para transportar el hierro. El zinc es un catalizador y el yodo, síntesis de las hormonas tiroideas. Esto en relación a los que están en menor cantidad, que son 12, no se olvide. Y luego vemos a las biomoléculas, que son de 2 tipos, inorgánica y orgánica. La inorgánica son aguas, ácidos, bases y sales minerales. Mientras que las orgánicas están glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Casualmente, vamos a comenzar con una biomolécula inorgánica que se llama el agua, conocido también como el protóxido de hidrógeno. El agua es una molécula inorgánica más abundante en los seres vivos. Por ejemplo, el 90% de la sangre es agua. Y para matizar un poco cómo es la molécula del agua, a ver, vamos a ver acá, para que en forma dinámica, a ver, molécula del agua. A ver, acá está. Este es 1 minuto. Veamos. Estructura molecular del agua. La molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno unidos a este por un enlace covalente sencillo. El ángulo formado entre cada enlace es de 104.5 grados. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. El átomo de oxígeno lleva carga negativa parcial y cada átomo de hidrógeno, carga positiva parcial. A pesar de tener una carga eléctrica neutra, se trata de una molécula dipolar, ya que posee una región electropositiva y otra electronegativa. El átomo de oxígeno, al ser más electronegativo que el hidrógeno, atrae con más fuerza a los electrones compartidos en cada enlace, estando el enlace oxígeno-hidrógeno polarizado, y dando lugar a un dipolo permanente.
Esta estructura dipolar hace posible que la molécula pueda atraer otras moléculas próximas, ya que el oxígeno atrae el hidrógeno de otra molécula, estableciendo puentes de hidrógeno. Una molécula puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno con otras, enlaces que están continuamente formándose y rompiéndose. Muy bien. Esto es importante que lo tengamos presente. Ahora veamos la teorización. Como ya hemos visto, la estructura química del agua. Ok, el agua, este poco de agua tiene varias moléculas. Ojo, hay que tener presente que acá hay varias moléculas y que los hidrógenos fueron un ángulo de 104.5 grados. Ok, es el ángulo que forma. Ahora, ¿por qué se da este enlace? Porque hay un compartir acá de electrones. Hay que recordar que el agua está formado por el oxígeno, que es negativo, y el hidrógeno, que es positivo. ¿Ok? Es por eso que se le llama que es una molécula dipolar. Recordemos que las regiones ligeramente cargadas de la molécula pueden atraer a otras, porque esta molécula no está sola. Este que es positivo se une a un oxígeno de otra molécula de agua. Igual acá se une al oxígeno de otra molécula de agua y este oxígeno se une con un hidrógeno de otra molécula de agua. Y los enlaces son los puentes de hidrógeno, los que se van a producir ahí, ¿ok? Los cuales se forman cuando se atraen las cargas eléctricas opuestas de dos moléculas de agua. Ahora, acá vemos, por ejemplo, que está el puente de hidrógeno un poco distante, un poco cercano, ¿no? Ese es en estado sólido, por ejemplo, y cuando es gaseoso es un poco más alejado. Obviamente el líquido es un poquito más alejado que el sólido inclusive, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, antes de pasar a teorizar, vamos a ver las propiedades del agua, tanto físicas como químicas. Veamos. Esperar un ratito. Ya. Un ratito. Sustancia o molécula química que está formada por la unión de un átomo de oxígeno O con dos átomos de hidrógeno H. Estos tres átomos se mantienen unidos por la formación de enlaces covalentes, enlaces de tipo muy fuertes y estables. La molécula de agua tiene por fórmula H2O, pudiéndose escribir como HOH. Es esta molécula, sus enlaces y sus interacciones son las responsables de que sea una sustancia líquida, incolora y sin sabor. El agua se encuentra en una gran proporción distribuida en toda la Tierra, entre el agua dulce y salada. El agua es indispensable para que exista la vida en nuestro planeta, ya que es un recurso natural muy valioso. Se encuentra entre un 60 a 70% en los organismos vivos, lo cual es una elevada proporción que les permite cumplir innumerables funciones. Entre algunas de estas funciones vitales están las estructurales, las reguladoras como el mantenimiento de la temperatura corporal y la regulación del pH, acidez o alcalinidad, dentro de límites normales. Asimismo, el agua realiza el transporte de los nutrientes y desechos en los seres vivos. También es empleada en muchas áreas del quehacer productivo, tecnológico, científico y de rutina diaria del ser humano. Desde el aseo, cocción de alimentos, entre otros usos. En este video te explicaré las propiedades físicas y químicas del agua, y si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en lifedirt.com. Propiedades físicas del agua. Las propiedades físicas del agua se relacionan con las características o magnitudes que se pueden medir o determinar al considerar la materia, como por ejemplo su masa, la energía, entre otras. Entre las magnitudes físicas del agua están su color, olor, las formas en que se puede encontrar y todas aquellas que podemos determinar sin que se produzcan reacciones o se altere su composición química. Gusto.
Al degustar un poco de agua pura a nuestro paladar, podemos notar que no tiene sabor. Igualmente es inodora o sin olor. Por el proceso de potabilización, a veces se le puede percibir un leve olor que se deben a residuos de cloro. Son los minerales lo que le conceden al agua distintas cartas de sabores. Aspecto. El agua en general es incolora y transparente cuando se observa en un vaso de vidrio. Sin embargo, parece que tuviese un ligero color azul claro cuando se acumula en grandes cantidades en envases grandes o cuando se observa en los glaciares, en los ríos o en los mares. Y es que de hecho, el agua exhibe cierta coloración azulada pálida, cuya percepción se concentra cuanto mayor sea la cantidad de agua. Estados del agua. El agua es muy abundante en la Tierra y se puede encontrar en cualquiera de los 3 estados de la materia: sólido, líquido o gaseoso. El agua a temperatura ambiente es una sustancia líquida, la cual corresponde a su forma más común. Como sólido, el agua recibe el nombre de hielo o nieve, dependiendo del tamaño de sus cristales y del proceso de su formación. Mientras, el estado gaseoso se forma cuando el agua pasa del estado líquido al gaseoso, formando el famoso vapor de agua, fácilmente reconocible en la cocina y por encima de los alimentos. Densidad. La densidad del agua pura oscila alrededor de 1 gramo por centímetro cúbico, mientras la densidad del agua de mar es un poco mayor debido a la sal que contiene. Punto de congelación. El agua se congela a 0 grados Celsius. A esta temperatura pasa de su fase líquida a la sólida. Al congelarse, el agua se expande. Por eso, en su forma sólida posee menor densidad que en su estado líquido, lo cual facilita que el hielo pueda flotar sobre el agua líquida. Asimismo, esta es la razón por la que al enfriarse el agua en una botella no se debe llenar mucho, ya que el hielo se expande y termina rompiendo la botella. Punto de ebullición. El agua posee un alto punto de ebullición, el cual es de 100 grados Celsius. Debe ser sometida a mucho calor para que pueda calentarse y hervir o alcanzar su punto de ebullición. El agua posee entonces un elevado calor específico, o denominada también capacidad calorífica, que hace que se demore en calentarse, pero también en enfriarse. Es decir, es lento el proceso requerido para que pierda el calor adquirido. Esta propiedad la hace muy útil en los sistemas de refrigeración, en los sistemas de regulación de la temperatura corporal, entre otros relacionados. Conductividad eléctrica. El agua es un buen conductor de la electricidad. Por muy pura que sea el agua, siempre va a tener alguna cantidad de iones, lo que le confiere la propiedad de poseer una de las constantes dieléctricas más altas entre los líquidos no metálicos. Cohesión. Las moléculas de agua se mantienen unidas entre sí gracias a los denominados puentes de hidrógeno, enlaces débiles que se establecen entre una y otra molécula de agua. Debido a este elevado nivel de cohesión, resulta muy difícil comprimir el agua. Adhesión. Es fácil que el agua se adhiera, por ejemplo, a la superficie bien limpia de un vidrio, formando una película, la cual llamamos humedad o mojado. Asimismo, el agua se adhiere rápidamente a nuestra piel, por lo cual nos mojamos apenas llueve o nos metemos en una piscina. De lo contrario, nos secaríamos en segundos. Tensión superficial. La tensión superficial es la resistencia que ofrece el líquido en su superficie al ser penetrado. El agua posee una elevada tensión superficial, producto de la cohesión que existe entre sus moléculas, lo que la hace formar gotas con facilidad, en vez de esparcirse libremente sobre una superficie lisa. La tensión superficial se evidencia cuando los insectos parecen desplazarse o caminan sobre el agua sin hundirse, y es la razón por la cual algunas hojas u otros objetos livianos pueden flotar sobre el agua. Capilaridad. La facilidad con que el agua sube o baja por un tubo capilar describe la propiedad de capilaridad del agua.
Esta propiedad también se debe a las elevadas propiedades de cohesión y adhesión que tiene el agua. La capilaridad es aprovechada por la naturaleza vegetal para suministrar agua hasta las hojas de las ramas más altas de un árbol, así como también facilita su absorción por las raíces de las plantas. Asimismo, las propiedades de tensión superficial y capilaridad hacen que el agua forme parte estructural de las células, que forme parte de la sangre y que corra o fluya fácilmente a través de los diferentes vasos sanguíneos. Acción disolvente. El agua puede disolver muchas sustancias, lo cual es vital para los organismos vivos, ya que todas las reacciones químicas de los seres vivos se dan en un medio acuoso. En los organismos vivos sirve de transporte de nutrientes, iones y muchas otras sustancias. También sirve para el transporte de los desechos, como la urea, que es eliminada en el agua de la orina. Cuando una sustancia se disuelve y se mezcla bien con el agua, se dice que es hidrófila o hidrosoluble. Si no se mezcla ni disuelve bien, se dice que la sustancia es hidrófoba o insoluble en agua. Propiedades químicas del agua. Las propiedades o características químicas son aquellas que se dan cuando se producen cambios en la estructura química del agua. Es importante entonces dar un breve vistazo a su estructura molecular. Naturaleza química. El agua es una molécula inorgánica porque no tiene carbono, C, y su fórmula química es H2O. Sus átomos se unen al compartir electrones formando enlaces covalentes, enlaces fuertes y muy estables. Su masa molecular es de 18 gramos por mol, es decir, un mol de agua tiene una masa de 18 gramos. Polaridad. La molécula del agua es neutra, pero presenta cierta polaridad, debido a que el compartir de sus electrones no es tan equitativo. Como el oxígeno atrae con más fuerza los electrones compartidos hacia sí mismo, la molécula de agua queda con este lado donde está el oxígeno con tendencia a tener cierta carga negativa, y por lo tanto, queda con una carga parcial positiva hacia donde están los hidrógenos, así como lo observas en esta imagen. Esta polaridad facilita la unión entre sí de las moléculas de agua y la unión del agua con otras moléculas que también tienen diferencias de carga en su estructura, lo cual promueve las propiedades físicas descritas en los apartados anteriores. Ionización. Espontáneamente, en el agua líquida se produce una leve ionización o autodisociación. Significa que algunas de sus moléculas se reorganizan cambiando su estructura molecular normal, generando unas nuevas moléculas cargadas eléctricamente, como los iones hidronio e hidroxilo. Capacidad reactiva. El agua reacciona con muchas sustancias, formando gran diversidad de compuestos químicos. Por electrólisis, el agua se puede descomponer separándose el oxígeno de sus dos hidrógenos. Este proceso se produce cuando por el agua pasa una corriente eléctrica. Incluso, el agua en su forma sólida también puede formar parte de algunas reacciones químicas. pH. El agua pura tiene un pH neutro, igual a 7, mientras que el agua de mar es levemente alcalina, mayor a 7. El agua de lluvia se acidifica, pH menor a 7, ligeramente cuando se mezcla con los componentes que se encuentren en la atmósfera, como el dióxido de carbono o CO2, por ejemplo. Anfoterismo. Estas son las propiedades más características y vamos a teorizarlo ahorita. Es más, las vamos a clasificar. Propiedad del agua. Hay propiedades térmicas, esa es una, ¿no? También hay propiedades cohesivas y adhesivas y sobre todo, ¿no? Su propiedad disolvente, aparte de tener otras propiedades que vamos a mencionarles. Hablemos de cada uno de ellos. Como ya hemos visto en el video, el agua va a tener un alto calor específico. Tiene un alto calor específico. ¿Y esto qué significa? Muy fácil.
El calor específico sabemos que es la cantidad de calor que se necesita para que la temperatura, o sea, para que un gramo de una sustancia eleve su temperatura en 1 grado Celsius. Hay que recordar que este calor específico del agua es 1 caloría por gramo. Y este elevado calor específico del agua va a permitir que el agua pueda absorber la gran cantidad de calor. Exacto. Lo que ustedes están pensando, cuando nosotros tenemos mucho calor, el agua absorbe esa gran cantidad de calor para romper luego los puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las moléculas de agua, y entonces el agua puede resistir de esta manera las grandes variaciones de temperatura y regula la temperatura de los seres vivos. Es por eso que es muy importante esta propiedad. Regula la temperatura cuando tenemos nosotros el calor abundante. En cambio, ustedes saben muy bien que el agua tiene también un alto calor de vaporización, ¿no? Para que el agua cambie de un estado líquido a un estado gaseoso, lo que sucede cuando sudamos, ¿no? Se requiere una alta cantidad de energía de 580 kilocalorías por gramo de agua, ya que se tienen que romper estos puentes de hidrógeno que unen las moléculas del agua. Entonces, al evaporarse el agua de la sudoración, se elimina una gran cantidad de calor de nuestro cuerpo. Es por eso cuando nosotros sudamos, luego esto se evapora y hace que obviamente disminuya nuestra temperatura corporal, actuando con un efecto llamado refrigerante. Estos dos intervienen mucho para regular la temperatura de un cuerpo. Pero también sabemos que dentro de las propiedades térmicas, sabemos que el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados y pasa de estado líquido a vapor, ¿ok? Recordemos que el punto de ebullición de una sustancia es la temperatura más alta que pueda alcanzar en estado líquido. Por lo tanto, estas propiedades térmicas son el producto de los abundantes puentes de hidrógeno que hay entre las moléculas de agua. Eso hay que tenerlo presente. Estas dos primeras intervienen en la regulación de la temperatura y de la ebullición es aquel que va a permitir que el agua llegue a hervir a 100 grados centígrados. Ahora acá vemos, por ejemplo, el estado líquido no está, se puede decir intermedio, no están ni lejos ni cerca, y en el estado gaseoso están completamente dispersos las moléculas. Ahora, aquí vamos a entrar ahora a las propiedades cohesivas y adhesivas. Cohesivas es cohesión, unión. Esas son las fuerzas de cohesión. Y las adhesivas son aquellas donde las moléculas del agua se unen a otras moléculas polares. Y en este gráfico lo vamos a ver. Por ejemplo, una de las funciones que se ve mucho esto es en la capilaridad, donde se juntan tanto la cohesión ojo, como la adhesión. Las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua y las de adhesión a las paredes, en este caso del capilar o de una cañita. Esto lo hemos visto mucho, ¿saben en dónde? Cuando dejamos una cañita en la gaseosa. ¿Qué pasa con el líquido? Ingresa, asciende. Esta propiedad de capilaridad, donde une las fuerzas de cohesión y adhesión, ¿no? Hace que, por ejemplo, el líquido llegue hasta las partes más altas de una planta. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente. Es la forma como llega el agua hasta las partes más altas de la planta. Ahora, pero también el agua tiene una elevada tensión superficial. Su elevada tensión superficial se debe a que las moléculas de agua de la superficie de un líquido están fuertemente unidas por los puentes de hidrógeno, o sea, debido a la elevada cohesión. Esto va a hacer que algunos animales puedan caminar sobre el agua sin hundirse, porque justamente las propiedades cohesivas de la polaridad de la molécula de agua permite que se cree la tensión superficial y el insecto camine sobre el agua. Hay que recordar
que aquí hay una atracción que va a permitir una tensión superficial porque las moléculas se unen. Claro que si viene un peso más grande, obviamente rompe ello, ¿no? Ahora, la propiedad disolvente. Es otra propiedad que es muy importante, sobre todo para compuestos iónicos. Si, por ejemplo, tú agarras a este vaso con agua, le echas sal, ¿qué va a pasar? Tú sabes que la sal tiene cloruro de sodio. Ok, vamos a ponerlo acá un ratito para explicarlo. Tiene el famoso cloruro de sodio. Pero cuando este se junta con el agua, se separan el cloro negativo y el sodio positivo. ¿Qué va a pasar entonces? El sodio que es positivo se une al oxígeno de la molécula de agua, mientras que el cloro se une al hidrógeno de la molécula del agua, creando así una separación y una unión de esta forma. Esa capacidad se llama propiedad disolvente, ¿no? Y esto se da siempre, ¿no?, en enlaces iónicos. Otras propiedades del agua. Bueno, tenemos al agua que es transparente, lo cual va a permitir, vamos a cambiar esto un ratito, por favor, lo cual va a permitir, obviamente, va a permitir que el agua, al ser transparente, ojo, permite que la luz pase a través de ellas, y esto es importante porque permite que el alga de mar pueda hacer fotosíntesis. La otra propiedad es que el agua aumenta su volumen al congelarse, pero disminuye su densidad. Debido a esto, el hielo puede flotar sobre el agua, ya que es menos denso que el agua. Y por último, el agua es el medio donde se realizan las reacciones metabólicas dentro de las células y en la sangre. Obviamente, esto es un intermediario, ¿no? Entonces, hemos terminado la molécula del agua, pero en su sílabus de su prospecto, les piden también que vean ácidos y bases en célula y otros conceptos que lo vamos a ver ahorita, al igual que sales minerales. Vamos a ver entonces ahora lo referente a ácidos y bases en la célula. Ojo, a ácidos y bases en la célula. Recordemos que los ácidos acuosos se caracterizan por ser una solución que dona uno o más protones. Ojo, este es el caso del hidrógeno, es decir, los iones de hidrógeno. Generalmente los ácidos no van a donar, mientras que en la mayoría de las moléculas orgánicas el único grupo donador es el grupo carboxilo, que es el ácido. Esto es en moléculas inorgánicas. Hay que tener presente que ácidos orgánicos, tenemos como ejemplo al ácido clorhídrico, ácido sulfhídrico, ácido nítrico y ácido fosfórico. Dentro de los ácidos orgánicos, como el ácido acético, o sea, el vinagre, no, su fórmula es CH3CHOH, no, perdón, este es el ácido acético, CH3COOH, ácido acético, y también tenemos al ácido láctico, que se produce en el músculo, por ejemplo, del humano, CH3CHOH, COH. Ahora, una base es un compuesto, siempre hay que pensarlo, que al estar en una solución es capaz de aceptar hidrógeno. Al aceptar hidrógenos, disminuye la concentración, ¿ok?, de los iones de hidrógeno. La concentración va a disminuir, siempre. Ahora, si lo quisiéramos hacer en un cuadro, veríamos que las propiedades de ácido-bases, esto es ácidos, esto es bases. En caso de ácidos, tenemos que los ácidos son donadores de protones, mientras que las bases son aceptores de protones. En cambio, los ácidos tienen un pH menos que 7, mientras que las bases tienen un pH mayor de 7. El ácido, sabor ácido, ojo, tiene, y la base tiene un sabor astringente. Muy bien, ahora pasamos a otro concepto que les piden en la Cayetano, que es el pH. El pH se le llama
potencial de hidrógeno. Es una medida que nos permite ver el grado de concentración de alcalinidad o acidez de una disolución. Cuando nosotros hablamos de pH, sabemos que hay pH determinados para la concentración de iones de una solución. Recordemos que el hidrogenión tiene carga positiva. La fórmula para hallar el pH es pH igual a menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. Ahora, pasemos a lo que es ahora buffer, tampón o amortiguador. En realidad, el buffer, tampón o amortiguador son sistemas acuosos que van a resistir los cambios del pH cuando se les añade ácidos o bases en pequeña cantidad. O sea, hacen que estén con su mismo pH o intentan tratar de hacer. Ahora, la sustancia tampón o buffer o amortiguador se forma por un ácido débil que da el protón y una base conjugada que es el aceptor de hidrógeno. Ahora, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos buffer en nuestro organismo. El buffer principal del plasma sanguíneo viene a ser el sistema de bicarbonato, haciendo que el pH se vuelva neutro. ¿Qué es lo que sucedió pues, cuando apareció la pandemia? Todos buscaban bicarbonato porque creían que con eso se iban a salvar. Pero por el pH, obviamente, cuando tú tienes cáncer, por ejemplo, el pH se te hace ácido. O con cualquier enfermedad. Pero acá ya era de algo particular, el coronavirus es otra cosa. Ahora, pasemos a lo que son sales o elementos minerales. ¿Ok? Las sales o elementos minerales, tenemos a las sales que son solubles en agua y las sales que son insolubles en agua. Ojo, ¿ah? Ahora, las sales que son solubles en agua se encuentran disociadas en iones o electrolitos que van a llevar obviamente carga positiva conocida como catión o también negativa conocida como anión y se mantiene constante en los fluidos. Las funciones que tienen las sales solubles en agua son función catalítica, función osmótica y función tamponadora. En el caso de una función catalítica tenemos al cobre, al manganeso, al magnesio y al zinc. Estos actúan como cofactores enzimáticos. Las funciones osmóticas tenemos al sodio, al potasio, al cloro y al calcio que forman las gradientes electroquímicas. Y la función tamponadora que va a formar los sistemas carbonato, bicarbonato. Eso hay que tenerlo presente. Ahora, las sales insolubles en agua se caracterizan porque tienen estructuras sólidas y tienen la función de sostén y protección. ¿Dónde los encontramos de sales minerales? En los esqueletos de vertebrados como fosfatos y carbonato de calcio, caparazones en crustáceos y moluscos que contienen carbonato de calcio, y los otolitos, que son estructuras que están en el oído interno, formado por cristales de carbonato de calcio. Pero ¿cuáles son las funciones de estas sales minerales? Las funciones son estructural, ojo, cuando está formando huesos y dientes y caparazones. También las sales minerales regulan el pH de los líquidos corporales como el equilibrio ácido-básico. También regulan el volumen celular y la ósmosis. Además, forman potenciales eléctricos a nivel de la membrana celular. También mantienen el grado de salinidad en el medio interno y sobre todo estabilizan y regulan la actividad enzimática. Eso hay que tenerlo presente. ¿Ok? Con eso estamos terminando hasta sales minerales y vamos a hacer algo que en estos minutos todavía que tenemos, vamos a ver cómo estamos, vamos a ver algunas preguntas modelo, tipo que se toman en la Cayetano Heredia. Un ratito, por favor. A ver, un ratito. A ver, vamos a ver esta pruebita.
son de las pruebas. Simulacros, no. Estas pruebas. Una cosita, no 5 pruebas para Cayetano, 5 pruebas. Prueba 2. Vamos a ver cómo están ustedes. A ver. Vamos a dejar de compartir un ratito para acá. Vamos a ver un poquito cómo van de conocimientos. No vamos a ver. A veces uno... un tiempito. Vamos a hacer preguntas que ustedes van a simplemente a marcar una respuesta. ¿Ok? Estas preguntas les van a ayudar porque son tipo o preguntas cortas típicas de la Cayetano Heredia, ¿no? Que les van a ayudar. Bueno, en realidad en todo examen de admisión esto les toman, ¿no? Vamos a ver. Denme un tiempito. A ver. Ya, esta es esta parte. A ver, vamos a... Denme un tiempito. Bien. Yo les voy a poner preguntas para marcar. ¿Ok? Entonces, leemos una pregunta. ¿Ok? Y luego de leerla, ustedes van a dar la respuesta. ¿Ok? Vamos a ver. Ahorita vamos a ver cómo es. Y también tengo acá las respuestas por si acaso, si ustedes de repente creen que no la tengo. A eso les voy a enseñar en su momento. Un ratito. Para ello, vamos a leer la pregunta y ustedes me tienen que dar una respuesta. ¿Ok? Esto es para ver a ver cómo están en conocimientos. Es como una especie de prueba de diagnóstico, ¿no? Van a escribir en la parte donde está la escritura, en la nubecita, van escribiendo la respuesta. A ver, una vez voy a abrir. Una vez voy a abrir también respuesta. A ver. Vamos a abrirlo. No. A ver. Ahora sí los comparto. Pero antes vamos a minimizar esto. Ahora sí lo comparto. A ver. Hago una pregunta. La primera, comenzamos con la primera pregunta. Dice, espérense un ratito. Acá vamos a poner esto. Exacto. Vamos con esta pregunta, la 1. ¿Cuál de los siguientes compuestos no forma parte de la hipótesis de Oparín? Calor, agua, metano u óxido molecular o dióxido de carbono. ¿Cuál de las 5 no forma parte de la hipótesis de Oparín? Fácil, ¿ah? Por favor, me escriben en la parte, por ejemplo, me pone ahí por decir, ¿no? 1A, así ponen. 1A, por decir, voy a poner para todos. Todos en la reunión ponen el número de pregunta y la letra A, por decir, ¿no? Becker ya me dio su respuesta. A ver quién más me da. Miguel también. A ver. Los demás, por favor, tienen que darme una respuesta de la primera. Itala también ya me dio su respuesta. Salvador también. Bien, la respuesta exactamente es la E. Acuérdense que era reductor el ambiente, por lo tanto, no tenía oxígeno porque si no sería oxidativo. Muy bien, sigamos entonces. A ver, la segunda, a ver. Los lípidos que conforman la membrana citoplasmática animal son A, fosfolípidos, B, colesterol,
C, cortisona. D, A y B. Y E, A y C. ¿Cuál sería la respuesta? Tienen su minuto para que piensen. De la 2. Ahora ponen 2 y la letra que es la respuesta. Ya me contestó Miguel. ¿Nadie más? La 2, por favor. Solamente Miguel se avienta a decirlo. Baker ya me dio su respuesta también. Salvador. Pero Baker, estamos en la pregunta 2. Berros pide. Bien, todavía te quedan unos cuantos segundos y yo les voy a dar la respuesta, no se preocupen. No hay problema. No hay problema, Becker. Bien. La respuesta es: fosfolípidos y colesterol se encuentran en la membrana plasmática. Por lo tanto, la respuesta es la D. Para los que han acertado, felicitaciones, y los que no, vamos a recordar esto siempre. Vamos con la pregunta 3. El azúcar de tipo monosacárido que forma parte de los ácidos nucleicos, ojo, es A, ribosa, B, ribulosa, C, desoxirribosa, D, fructosa, E, más de 1. Monosacárido que forma parte de los ácidos nucleicos. Monosacárido. La 3. Ya me dio su respuesta Miguel. Los demás, por favor, tienen que darme su respuesta. Bien, Salvador ya me dio su respuesta. Los demás todavía tienen tiempo. Vamos, vamos. Becker ya me dio su respuesta. Recuerda que está diciendo azúcar del tipo monosacárido. Arián también ya contestó. Recuerden que hay dos tipos de ácido nucleico, ¿ah? ADN y ARN. Por lo tanto, puede ser, si es ARN es ribosa y si es ADN desoxirribosa, o sea, acá hay más de uno, la respuesta es E. Sigamos. La 4. La 4 dice lo siguiente. Dice, ¿cuál es la función de la proteína denominada de forma general inmunoglobulina? A, estructural. B, coagulación de la sangre. C, catalítica. D, contracción muscular. O E, respuesta inmune. A ver, ya me está contando Miguel y Salvador. Los demás tienen que reaccionar, por favor. ¿Quién más? ¿Quién más? Las chicas, por favor, participen. ¿Cuál es la función de proteína denominada de forma general inmunoglobulina?
Ítala ya me contestó también. Muy bien. Los demás necesito que contesten, por favor. Hay una forma que ustedes pueden contestar, es analizando las respuestas y relacionarlo con la pregunta, a ver si tienen relación para que sea una respuesta. Nosotros sabemos que la inmunoglobulina es una proteína que está formando parte de los anticuerpos. Y cuando hablamos de anticuerpos estamos hablando del sistema inmune. ¿Ok? Estamos hablando del sistema inmune. A ver, vamos a ver con la siguiente pregunta. La número 5. A ver, las vitaminas son sustancias orgánicas con función estructural, B, biocatalizadora, C, energética, D, enzimática, E, amortiguadora. Las vitaminas, ¿cuál es la función que tienen? Respuesta de las 5. A ver. ¿Quién más? Ya me contestó Salvador. Miguel también ya me contestó. Deepak también ya me contestó. A mí ya me contestó Becker. Bien, le doy la respuesta. Mire, las vitaminas no forman estructuras, ni mucho menos las vitaminas actúan como fuente energética. Estos no son biocatalizadoras tampoco, porque no actúa como enzima, y menos es enzimática. La única que puede ser es amortiguadora, porque va a controlar y amortiguar los síntomas de muchas enfermedades cuando hay carencia. A ver la 6. Dice, con respecto al nucleótido, ¿ok? Presenta pentosas como ribosa y desoxirribosa. Presentan grupos fosfatos y estos se ionizan negativamente. No todos presentan bases nitrogenadas. A ver. Si presentan una pentosa y base nitrogenada que se denomina nucleócido. O forman parte de los ácidos nucleicos. Entonces, con respecto, ¿cuál no es? Siempre en Cayetano van a preguntar, excepto, o sea, con respecto a los nucleótidos, todos, excepto, ¿cuál es la excepción ahí? Recordemos que en el caso de un nucleótido, es base nitrogenada, azúcar pentosa, fósforo, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Entonces, de acuerdo a lo que sabemos, ¿cuál sería la respuesta? Con respecto a su nucleótido. ¿Cuál es excepto? Te dice, excepto la 6. A ver, respuesta, por favor. La 6. Recuerden que el nucleótido, Salvador ya me contestó. El nucleótido es la unión, te dice excepto, por si acaso, Salvadora. Miguel, te dice excepto. Dice, con respecto a los nucleótidos, o sea, todas las oraciones que están ahí te ponen con respecto, ya, excepto, ¿cuál no es? ¿Cuál de esas oraciones no es? Por eso te piden, excepto, no te estoy diciendo cuál es la verdadera. Dice, con respecto a los nucleótidos, y te ponen las oraciones, y te dice, excepto, o sea, ¿cuál de estas 5 respuestas no es?
Bien, les explico. Es más, acá les voy a enseñar, bueno, ese es un tema, pero se supone que ustedes también ya deben saber, pero se los voy a presentar acá. Nucleótido. Nucleótido partes. Ahí está. Vamos a imágenes. Ahí está, mira. Estas son las partes de un nucleótido. Acá lo tenemos. La base nitrogenada, el azúcar pentosa y el grupo fosfato. Y acá te está diciendo lo siguiente en la pregunta. Mira lo que te dicen. Te dicen así. Con respecto a los nucleótidos, te dice. Excepto, a ver, presenta pentosas como ribosas, sí, desoxirribosas, sí, porque este es en el ADN y este es en el ARN. Presenta grupos fosfatos, sí, lo estamos viendo ahí en el gráfico, y se ionizan negativamente. No presentan, no todos presentan, no, ese es el que está excepto, es la C, porque todos van a presentar sus bases nitrogenadas, porque si no, no serían nucleótidos, pues. El de abajo, si presentan una pentosa y base nitrogenada, se denominan nucleósidos. Pero ahí no te está diciendo sobre el nucleósido, te está diciendo de nucleótido, nada que ver. Forman parte de los ácidos nucleicos. El nucleótido, no, o sea, sí, es la unidad estructural y funcional. Pero la que más es la excepción es no todos presentan bases nitrogenadas, porque todos tienen bases nitrogenadas. A ver, vamos a ver con la pregunta, a ver. Con la pregunta número 7, a ver qué nos dice. Ítala acertó, pero dudando. A ver, vamos con la 7, ¿ya? Los enlaces que unen a los nucleótidos entre sí se llevan a cabo por y se denomina. A ver, y le da un espacio. Vuelvo a repetir. Los enlaces que unen a los nucleótidos, ¿ok? Entre sí se forman a cabo o se llevan a cabo por, ¿no? Y se denomina enlace espacio. ¿Cuál sería la respuesta? No se preocupen que esto después se lo voy a colgar en su drive. Todos tienen su acceso a Drive, ¿no es cierto? Ya he puesto ahí 23 separatas, por si acaso. En biología, que vamos a desarrollar, es una parte y después viene la otra. La 7. Miguel ya me contestó. ¿Y los demás? A ver, los demás. Ya me contestó Salvador también. A ver. Vamos a ver qué respuesta nos da la 7. A ver, la 7. No, la 7 es A. A ver. ¿Por qué es A? Porque cuando hay una condensación, no hay una unión entre dos moléculas. Acá, de hecho, está entre estas dos, fosfodiéster, porque es el enlace que se llama fosfodiéster. Pero, como el fosfato se va a unir a las moléculas, esa es fosforilación, por lo tanto, la respuesta es A. A ver con la 8. Sobre las características del ADN, ¿es correcto afirmar? O sea, ¿cuál es lo correcto ahí? ¿Cuál de las oraciones son las correctas? ¿Cuáles de las oraciones son las correctas? ¿Qué me dicen? Dice ahí. ¿Son las características del ADN? ¿Es correcto afirmar que está formado por dos cadenas de ácidos ribonucleicos antiparalelas?
Siguiente, las cadenas antiparalelas están unidas por puentes disulfuro. C, la conformación de las cadenas tienen una estructura de doble hélice. El modelo de la estructura de ADN fue propuesto por Chen Zhuang, o las bases de adenina y timina se mantienen unidas por puentes de hidrógeno. A ver. Nadie dice eso sobre ADN, ¿ah? Para esto, para explicarles, acá les voy a poner la molécula de ADN. El ADN tiene esa estructura. Vamos a ver acá, acá se ve bastante claro. El ADN es el genético fosfato de macromoléculas. Más adelante se describiría que este se Vamos acá. Por ejemplo, la adenina con la timina, ok, hacen enlace doble. Citosina y guanina enlace triple. Son antiparalelas, no son cadenas antiparalelas. ¿Qué respuesta me están dando? Dice, es correcto afirmar. La base de la adenina y timina se mantienen unidas por 3, no, es por 2. Ahora, la columna de la cadena tiene una estructura de doble hélice, esta puede ser. Disulfuro, no. Está formada por 2 cadenas de ribonucleótidos, no. Para mí la C, a ver, vamos a ver. A ver, la 8, la C, ¿ves? La C. La 8 es la C. A ver qué me habían puesto acá. 8 es la C. ¿Ok? Porque siempre está formando el alfa doble hélice. Siempre. Muy bien. Sigamos entonces. Siguiente pregunta. A ver. Para la hebra del ADN 5 y les ponen la cadena tercero y la hebra de ARN complementaria es. ¿Cuál sería la cadena? Estamos hablando del ADN y la hebra de ARN complementaria, dice, o sea, el ARN mensajero. ¿Cuál sería la respuesta de la 9? A ver, ya me están dando respuestas. Vamos a ver. 9D. Mira, de hecho, por los extremos, tú ya puedes hacer los descartes. Este es extremo 5,3, debería ser 3,5. 3,5, todos tienen igual. Timina siempre daba con adenina. Pero ojo, ARN complementario. Ok. El mensajero. A ver, ya me dijo 9D, 9B. O sea, están votando por acá. La D, la B. Bianca vota por la B. A ver. Veamos. Según la respuesta, me está diciendo que es la D. A ver, vamos a ver por qué. La D. Ah, claro, pues mira. Timina con adenina. Adenina, timina es exclusivo del ADN, pero en el ARN es uracilo. ¿Ok? Citosina, guanina, guanina, citosina, timina, uracilo, citosina, timina, uracilo, citosina, a ver. Adenina, uracilo, guanina. Después, citosina, uracilo, adenina. ¿Ok? Y de ahí sería citosina, guanina. A ver. Acá sería adenina, adenina. A ver, ¿estás seguro que es la D? A ver, vamos a ver. 9D dice.
9D. A ver, analicemos. Timina va con adenina. Ya está entre este y este. Ya luego sigue uracilo, guanina, citosina, guanina, a ver, adenina, uracilo, guanina, citosina. Ya. Y acá, uracilo, adenina, guanina, adenina, timina, uracilo y adenina. Es la AD. Correcto. Sí, está bien. Sigamos. A ver. Las bases pirimidínicas. Son bases nitrogenadas. Pirimídicas, ¿quiénes? Adenina, timina, guanina, uracilo, citosina. Señala las respuestas. 1 y 3. 1, 3 y 4 en romanos. Perdón, 1, 3 y 5 en romanos. 2, 4 y 5. D, 3 y 5. Y E, la 4. A ver, por favor. Denme respuestas. Vamos, que ya falta poco. La 10 me pone A. Ok. Ya me contestó Becker. Ya me contestó Miguel. Ay, perdón. A ver qué me dicen las respuestas. ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Cuáles serían las bases pirimidínicas? Estoy preguntando por las bases pirimidínicas, ¿ah? No estoy hablando de las purinas. A ver, la respuesta que me dan de la 10 es A. La 10 es A. Muy bien, por lo tanto, A es la 1. La 1 y la 3. Adenina y guanina. ¿Ok? Esas son las bases. Acá vamos a poner acá para que lo vean. A ver, acá debe estar. Bases pirimidínicas. Creo que hay un pequeño error. Vamos a verificar acá. Acá está. Las bases pirimidínicas son citosina, timina y uracilo. Pirimidinas, purinas, citosina, timina y uracilo. Y acá le están preguntando citosina, timina y uracilo. Entonces acá está mal la respuesta. Citosina, timina y uracilo son las pirimidínicas. Serían 3. Sería el 2, 4, 5. Acá está. Esta no es la respuesta. La respuesta es la C. Vamos a cambiar acá. La respuesta es la C. La C. Esa es la respuesta. Muy El bien. profesor dice excepto. Ah, perdón. A ver. Creo que se me pasó, ya debe ser el hambre. Ah, tienes razón. Entonces está bien, es la A. Correcto. No, se me había pasado excepto, disculpen. Muy bien. Ahora, en la 11.
En los nucleótidos, la base nitrogenada está unida a la pentosa a nivel de ¿qué carbono? Y el grupo fosfato a nivel de ¿qué carbono? A ver, en los nucleótidos, acuérdense. La base nitrogenada está unida a la pentosa. ¿Cuál de las bases? O sea, en la pentosa, ¿qué carbono? Y el grupo fosfato, ¿en qué carbono? A ver, ya me contestó acá. 11, Miguel. Ahorita vamos a ver el gráfico también, no se preocupen. Solamente me contestó Miguel. Los demás, estoy esperando su respuesta. A ver, Becker, decídete. Esa duda tienes que decidirte. Acuérdate cómo es el nucleótido. 3 y 5 es cuando es a continuación de otro, pero acá te están diciendo dentro del nucleótido. Becker, ahí dentro del nucleótido está la pentosa con qué carbono se une y el grupo fosfato a nivel de qué carbono se une. Dentro. Respuestas, ya me contestó. A ver, vamos a buscar acá nucleótido para enseñar ese gráfico. Nucleótido. Debe haber un gráfico donde está. Acá está. Miren, acá está. Miren. Esta es la base nitrogenada. Esta es la pentosa con el carbono 1. Uy, ahí está mejor. Ya, para que lo vean ahí ampliado. Miren, carbono 1, esta es la base nitrogenada. Y en el carbono 5, el grupo fosfato. O sea, Miguel estaba bien. Entonces la respuesta es la C. C1 y C5. Perfecto. Vayamos a la siguiente. Con relación al ADN bacteriano, marca lo incorrecto. Ojo que en la caída no muchos juegan con eso. No, correcto, lo que no es, lo no negativo, etc. Son moléculas circulares, no presentan proteínas asociadas al ADN, se encuentran en bacterias, son ADN de una sola cadena, únicos de los organelas de doble membrana. ¿Cuál será la relación del ADN bacteriano? ¿Cuál es lo incorrecto? ¿Mm? 12. Ya me contestó Miguel.
Los demás respuestas. Becker también ya me contestó. Ahorita vamos a ver. Los demás necesito que respondan, no importa si te equivocas. Al equivocarte también aprendes. No importa si te equivocas. Arián ya me contestó. Ojo que está pidiendo lo incorrecto, ¿ah? Lo incorrecto. A ver, veamos. El ADN bacteriano es circular. De hecho que sí. No presenta proteínas asociadas. Esto también es verdadero, porque no están asociadas a proteínas, es procariota. ¿Se encuentran bacterias? Obvio que sí. ¿Son ADN de una sola cadena? El ADN nunca es de una cadena. Esto es incorrecto. ¿Son únicos de los organelos de doble membrana? No, no necesariamente. ¿Ok? Hay organelos que no son únicos. Por lo tanto, 4 y 5, la respuesta es la D. Según el balotario, también acá la respuesta de la 12, ¿no? D. Muy bien. A ver, una más. A ver, en un minuto, ¿ah? Son tipos de ARN excepto, a ver, ARN ribosomal, ARN de transferencia, ARN mensajero, ARN de transcripción. A, B y C son correctas. Dice, son tipos de ARN, excepto, ¿cuál no es? La 13, ¿cuál no es? A ver, el ARN son de varios tipos. Ribosomal es uno. Transferencia es otro y mensajero es otro. Ahora, obviamente estas tres son correctas. La única, esto no existe. ARN de transcripción, por lo tanto la respuesta es la D. Muy bien, debo decirles que el profesor Tomateo, mi nombre es José Luis Tomateo Valencia, ¿no? Esta pruebita se las voy a mandar solamente esta prueba a su Drive. Una cosa, ustedes pueden entrar a su Drive, ¿no es cierto? Contesten. ¿Pueden entrar a su Drive? Ah, ya. Ya van a encontrar ahí ya 23 separatas para varias clases. Yo voy a agregar ahí simplemente este examen y para la próxima semana les mando la respuesta. Para que lo hagan sin ver la respuesta, pues después con la respuesta la comparan. Háganlo solitos y después yo les estoy mandando la respuesta, ¿no? La próxima clase. ¿Está bien? Ahí ustedes comparan cómo está. Para que practiquen un poco, pues, ¿no? Bien, me despido correctamente, siempre termino puntual, ya me pasé un minuto. Nos vemos, mucha suerte para todos, cuídense mucho, un fuerte abrazo para todos y un gusto de conocerlos. Nos vemos el día viernes, por favor, no olvidar, viernes de 2 a 4. Nos vemos, gracias a ustedes, cuídense mucho, bendiciones.